¿por qué tanto odio, ¿viste? Porque eso ya es, o no es, no, te vuelvo a repetir, no, estoy equivocado, perdón, rectifico. Sienten temor, sienten miedo, por eso no me dan la libertad. Y cuando me fui con la convicción de que iba a poder hacer lo que finalmente no pude, que era devolverlo la libertad a Robledo Puch. Es una deuda pendiente que tengo. No aguanto más, güey. Realmente no aguanto más. Estoy como... estoy quebrado anímicamente y quebrado físicamente. Le gustan las almendras. Las come con placer mientras da una vuelta tras otra alrededor del patio que registra sus pasos 2 veces por día en el complejo carcelario de Sierra Chica, la cárcel más vieja de la provincia de Buenos Aires, muy cerca de Olavarría. Es una prisión de alta seguridad, construida en 1882. Permiso, boludo. Permiso. Qué jodido que estoy. Permitime que me siente, estoy jodido. Qué mal que estoy. No puedo ni respirar. No, es lo que tenés que tratar de... Sí, no, voy a estar ahí. ¿Sabes qué? Encantar. Quienes hace muchos años transitamos por el Poder Judicial y específicamente en la defensa pública, no tenemos problemas o reparos, y tenemos que ejercer la función, haya que defender a quien haya que defender. De todas maneras, era un desafío profesional importante defender a quien es la persona que más tiempo ha llevado privada de su libertad en la historia judicial argentina. No, estoy re fatigado. No sé si no voy a ir al hospital. Para una bicicleta, estoy jodido. Bueno, gracias, amigo. Podría haber dicho que no, delegando en un defensor subordinado mío para que se hiciera cargo, pero me parecía que era una cuestión propia de la función que yo cumplía hacerme cargo yo. Intercede, que la iglesia interceda por mí. Mirá si no puedo ir, no te digo ahora, pero mirá si me voy este año. El lugar es infranqueable. Allí fue a parar, luego de que se fugara cinematográficamente de la cárcel de Olmos y deambulara solitario 68 horas por la ciudad. Robledo Puch no es un preso común. Más allá de ser el más antiguo del país, hace un ejercicio diario de lectura y escritura que tal vez ayuda a silenciar su angustia. Firme y decidido, tiene un dominio obsesivo sobre cada palabra que va a decir, y lo dice si le conviene. Escuchá, una corte. O sea, 5 integrantes de la Corte Suprema de Justicia de La Plata me hicieron un cómputo nuevo de data 12 de julio del 95 y el juez federal de Mar del Plata, Roberto Falcone, que escribió libros de derecho y todo, dice que yo debería haber salido en libertad hace 17 años. Pedí, se lo rechazó. Un camarista unilateralmente San Isidro. Los que hemos hecho, o desempeñado, mejor dicho, la función en la defensa pública durante tantos años como me ha tocado a mí, más de 20, generalmente no vamos con ningún preconcepto a una entrevista, ni nos generamos ninguna cuestión que vaya más allá del cometido profesional que tenemos. Eso fue lo que me pasó a mí. Yo fui un sábado, conmigo montaron una industria, de radio, de diarios, revistas, me montaron una industria, porque yo caí justo cuando era la transición, cuando eran las elecciones, había una crisis política institucional muy grave, que desembocó en elecciones, que las dio Lanusse, y la transición Lanusse-Campa. Conmigo distrajeron a toda la opinión pública. En el penal lo tienen catalogado como un preso de muy buena conducta, muy solitario, amante del ajedrez,
protagonista de jugadas precisas y acertadas, mal perdedor, un personaje al que poco se entiende. Porque la gente se queja de que hoy la matan, la asaltan y le den lo que le den, la matan igual. ¿Entendés? Pero eso, cuanto más chico sos, más inconsciente y más peligroso, porque no tenés noción. No tenés noción. Ahora, ¿cómo? Yo de chico, ¿cómo se llama? De chico era un ladrón de guante blanco, como quien dice uno, digamos, y me convertí en un asesino, en matar gente indefensa sin motivo, porque en ninguno de los hechos, que yo estoy pagando, hubo sentido de matar a nadie, que fueron mis compañeros. Es un interno de muy buena conducta, tiene conducta 10 desde hace muchísimo tiempo. Desde hace muchísimo tiempo no tiene una sola sanción disciplinaria por parte del servicio penitenciario. Y él coincide conmigo en que el tribunal que está a cargo de la ejecución de la pena ha consagrado en él la teoría de la eliminación. En una época en este país se los mandaba al destierro, al penal de Ushuaia, para que no volvieran nunca más. Y él y yo estamos convencidos que con él se está aplicando algo parecido. Pido a la iglesia que me dé la posibilidad de salir del país para misionar afuera, porque para que mi vida tenga un sentido, por lo menos. Para ayudar a los demás. En este momento me están ayudando a mí, para ayudar a los demás. Y porque una vez lo dije, que no me queda otra posibilidad que hacer el bien hasta que me muera. Niega firmemente la homosexualidad, aunque como interno está alojado en un pabellón que los agrupa, el número 9, de diversidad de género. Pero Robledo se limita a decir: lo de la homosexualidad es un invento que me hicieron. Dentro de la celda 569, el mundo de Puch deambula entre la locura y la fértil imaginación de un hombre que sigue luchando por su libertad, y lo deja plasmado en su vieja máquina Lettera 32, que atesora con ahínco. La gente me recuerda como un adolescente de pelo largo y con rulos. Lo cierto es que me queda poco pelo y necesito anteojos para leer y escribir. El paso del tiempo deja su impronta. En el desempeño de la función judicial he estado amenazado de muerte, han atentado contra mí y nunca lograron apartarme del camino. O sea, me han pasado con otros defendidos cosas más graves que las críticas que me han dirigido en el desempeño de la defensa de Robledo. Este medio que estamos utilizando en este momento es de comunicación audiovisual, razón por la cual no puedo estar más que a favor. De otro modo, no podría enviar este mensaje a los habitantes del país y al resto del mundo. Los motivos que han impulsado al suscripto a escribirle tienen que ver con la injusticia de que es objeto, sumado a la enfermedad que padece, asma crónica y EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Comparte pabellón con 111 reclusos, 13 de los cuales son presos trans. Todos estudian, trabajan, tienen buena conducta y se entienden. Aunque el doctor Raffo dejó asentado claramente en un informe pericial que Robledo Puch no padece una psicopatía, él es un psicópata. Y hoy también lo afirman los responsables de la penitenciaría. Robledo siempre fue un preso con una conducta ejemplar. Dentro de lo que es una unidad penitenciaria, lo que se conoce como conducta es si respeta a los pares, si respeta al personal penitenciario y si respeta las normas. En ese sentido, él siempre las cumplió. En aquel momento vivía tenía una pareja dentro del pabellón de homosexuales, un muchacho más joven que él, que luego terminó en libertad. Hoy sigue en el mismo pabellón, sigue en su misma celda, pero vive solo. Está en el pabellón de diversidad sexual, que es uno de los que tiene la unidad de Sierra Chica. Él dice: yo soy Carlitos, un tipo muy tranquilo. En toda mi carrera judicial es el único preso al que tutié. Jamás tutié un defendido mío o un interno, pero partió de que él desde el primer día me tuteó y tuve que acostumbrarme a ese trato porque
él me decía que si yo lo trataba de usted ponía distancia y yo era su defensor y no tenía que poner distancia. Entonces consensuamos que yo lo iba a tutear. Este es el pabellón número 9, pabellón de diversidad de género de Sierra Chica. Detrás de estas rejas, en la celda 569, está alojado Carlos Eduardo Robledo Puch. Un equipo interdisciplinario del Servicio Penitenciario Bonaerense lo evalúa periódicamente. Los informes que tenemos sobre Robledo Puch, que nos hacen los grupos de admisión y seguimiento de la unidad, no son favorables, son negativos. Es una persona manipuladora, es un psicópata desde ya, lo que dificulta, sin lugar a dudas, todo tipo de beneficio liberatorio en el caso de él. El preso, que diariamente pasa largas horas en la biblioteca leyendo la historia del peronismo, terminó de leer la biografía de Alejandro Magno y las estrategias para ganar siempre al ajedrez, pero lucha mucho con su salud, que hoy por hoy no es nada buena. Los días de Robledo en la cárcel no distan mucho de ser de los de cualquier interno del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Muy temprano a la mañana tienen uno de los recuentos que se hacen en los pabellones. El personal del servicio penitenciario hace 3 o 4 recuentos de la población por día. Muy temprano a la mañana, como le decía, tiene el primer recuento. Él se despierta temprano, se higieniza, desayuna, lee muchísimo. ¿Lee diarios? No diarios, lee libros. Es un gran consumidor de libros, básicamente de historia argentina y de política. No hay nada. No hay nada para tratar mi equilibrio. Los medicamentos están en la barriga. ¿Y te lo van a traer o no? Sí. En la farmacia. Si me compraran broncasma. Sí. Si me compraran broncasma, me salvan. Sí. Y ya le mandaron a decir, ya salió el encargado para allá. Pero el encargado es que te vaya que te internen en la calle, Carlito. ¿O no? Pero sí, pero... Si me compran broncasma. Sí. Broncasma, sí. Agarrá papel ahí. Consume mucho tiempo durante su día en jugar al ajedrez, que es su gran pasión, después de la lectura. Incluso él hace partidas simultáneas con otros internos, a veces se deja ganar para seguir manteniendo compañeros que tengan interés en jugar con él. Y en eso pasa su día. Muchos son los días que los guardias lo encuentran masticando una almendra y controlando lo que le queda en el frasquito del remedio que toma para su EPOC, la enfermedad pulmonar crónica de los fumadores, que sufre desde hace años. También es asmático y hay días que tiene crisis muy severas. Ojalá pueda permitírsele la posibilidad de recuperar la libertad. Él ya tiene 66 años, tiene algunos problemas de salud y ojalá pueda disfrutar el último tiempo de su vida en libertad. ¿Se lo merece? Yo creo que después de tantos años de encierro, a cualquiera le corresponde el recupero de la libertad. ¿Qué harías si salieras ahora mismo de la cárcel? ¿Qué haría? Lo primero que haría es ir a verlo a mi padre. Por lo que yo he charlado con él, él tenía una relación muy cercana con su mamá, con el padre más distante, más la relación de otra época que existía con el padre. Era hijo único de padres grandes y probablemente pueda haber sido por eso. Yo al papá no lo conocí. De lo que yo conozco por referencias es que era una persona muy severa y que
le cuestionaba en algún punto muchas cosas a su hijo. Probablemente pueda haber sido por eso la relación distante. Quiere comprarse una casa con el dinero que le dejaron los padres y los abuelos, pero no tiene, por el momento, posibilidades claras de quedar en libertad. En Argentina parece que se quedó sin familia y los pocos que tenía se cambiaron el apellido por vergüenza a que los llamen Robledo Puch. Yo estoy convencido de que Robledo debiera haber estado en libertad hace 11 años y medio porque agotó en detención la pena impuesta. Hace 11 años y medio terminó de pagarle a la sociedad la pena que le impusieron en el juicio oral. El tribunal, por unanimidad, pronuncia veredicto condenatorio para Carlos Eduardo Robledo Puch, argentino, nacido el día 19 de enero de 1952 en la capital federal, instruido, hijo de Víctor Elías y de Aída Redán, actualmente detenido en la comisaría cuarta de San Isidro a disposición de esta excelentísima Cámara. Quiere salir, quiere vivir alejado de esta imagen que se ha construido a su alrededor. Tiene pensado no hacerlo en el país, tiene pensado hacerlo en un país limítrofe. ¿Tiene familiares en Paraguay? En Paraguay él tiene a la familia de su padrino, de quien fue su padrino, que es una familia que económicamente están muy bien y que hasta hace unos años, por lo menos, cuando yo tuve contacto con uno de ellos, pensaban cumplir la promesa que oportunamente el padrino le había hecho a sus padres, que era llevárselo a Paraguay a vivir con ellos y darle trabajo y vivienda. Carlos Eduardo Robledo Puch goza del máximo nivel de maldad que puede tener un delincuente. Es psicópata, manipulador, delirante y narcisista. Ningún juez quiere firmar su libertad, a pesar de que el ex abogado defensor insista en que puede reinsertarse en la sociedad. No está en libertad porque los jueces que han tenido que resolver le han tenido sencillamente miedo al escarnio público. Uno muchas veces escucha decir que al juez por allí le tiembla la mano para firmar. Yo creo que no debiera ser así. De hecho, tengo un profundo cariño por el Poder Judicial en general y por la magistratura en particular. Yo me he desempeñado muchos años en el Poder Judicial de la provincia. No podría haber estado tanto tiempo si yo no tuviera ese enorme respeto que tengo. Pero evidentemente hay algunos que cuando el escarnio público puede ser importante, dudan. De todas maneras, han puesto como excusa que Robledo no ha cumplido con lo que se llama el régimen de progresividad de la pena, es decir, que no ha pasado por alguna de las instancias que debiera haber pasado, como por ejemplo haber requerido la libertad condicional. No tuvo libertad condicional. Nunca se solicitó porque al tiempo que nosotros empezamos a intervenir ya estaba por agotarse la pena. Entonces empezamos a hacer algunos planteos que tenían que ver con la posibilidad de acortar esa pena y después de empezar a reclamar que esa pena estaba agotada. Dicen que en Paraguay viven algunos primos por parte del padre, pero ellos se desentendieron de Puch, al igual que su curador, al que no se le conoce ni el nombre ni la cara. Vos acá descubrís, adquiriste una psicología que la gente en la calle nadie duerme hoy día, pero compran lo que le venden. Tiene un tío, hasta donde yo recuerdo, un hermano de la mamá, que alguna vez se entrevistó conmigo, a requerimiento nuestro, para charlar acerca de la posibilidad de que tuviera alguna suerte de contención familiar, si existía la posibilidad de una liberación provisoria, y algunos primos
a los que no les hace demasiada gracia tener el parentesco con Robledo. Cualquier ciudadano que es vigilado no se da cuenta de nada, porque te vigilan con un operario de sur, con un basurero, con un cartonero, disfrazado, ¿ves? Y algo a ciencia cierta, a ciencia. No se podría afirmar a ciencia cierta si Robledo Puch, si el condenado Robledo Puch no representaría un peligro para la sociedad. ¿La verdad? Hasta hace un tiempo tenía un abogado, el doctor José Luis Villada, que lo representó desde la Defensoría de Ejecución Penal de San Isidro, quien asegura que muchos de los problemas psiquiátricos de Puch se deben a su encierro. Aproximadamente en el año 2005, desempeñándome yo como defensor general del Departamento Judicial de San Isidro, tomo intervención en el proceso, habida cuenta que Robledo hace unos años había dejado de tener defensor y el tribunal encargado de la ejecución de la pena advirtió esta situación y me dio intervención a mí como jefe de la defensa pública. Él tenía desde hacía mucho tiempo un abogado particular, un colega que falleció y el tribunal se enteró casi por casualidad. Los profesionales que trabajaron junto al médico forense doctor Osvaldo Raffo en el estudio de la conducta del preso aseguran que a Puch era muy difícil sostenerle la mirada. Metía miedo con la mirada. Resulta de que pasaron los años hasta que dan esta película, que fue todo un éxito, una película de terror que se llamaba El Exorcista. Sí. Y yo recordé, mientras estaba mirando la película, en la parte que el sacerdote dialoga con Satán, yo recordé el interrogatorio de este hombre. Es muy difícil explicarle a otra persona qué se siente cuando uno está frente a un hombre que no tiene afectividad, que tiene una cara de ángel, como tenía este muchacho en ese tiempo. Cara de bueno, cara de bueno. Parecía el hijo del vecino nuestro, el buen vecino, sí, con una mirada diabólica. Y del resultado de esos estudios surgió el siguiente análisis. Carlos Eduardo Robledo Puch no puede convivir en el mundo de los seres que adaptan su conducta a la ley moral y jurídica que nos rige. Él puede convivir en un ambiente carcelario. Su problema no es psiquiátrico, sino jurídico. Apellido Robledo Puch. Nombre Carlos Eduardo. Causa número 7580. La foto de perfil y de frente y esta nota. Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de remitirle bajo la custodia portadora al detenido Carlos Eduardo Robledo Puch, quien deberá quedar alojado en esa unidad a la orden del señor juez de primera instancia en lo penal del Departamento Judicial de San Isidro, doctor Pedro José Padilla, Secretaría Nieves, en causa que se le sigue número 7580, robos reiterados calificados, homicidio calificado y violaciones reiteradas. A partir de este momento, la fecha es de mayo 19 de 1972, Robledo quedaba efectivamente en calidad de interno en esta unidad. Yo no creo que pudiera ser generador de ningún peligro. Pero bueno, como decía recién, no podemos hacer pronósticos ni prognosis de una nueva caída en el delito porque no podemos hacerlo porque no tenemos las experticias para poder hacerlo. Parte disciplinario. Se lo menciona, por ejemplo, con fecha 1 de septiembre de 1972, que Robledo Puch mantiene su celda en pésimo estado de higiene. En 9 y 24 de septiembre de 1972, su conducta es negativa, debiendo ser, en todo caso, llamado a la atención porque falta a la verdad, dice el informe, tratando de burlar la buena fe del personal que estaba a cargo de su custodia. Yo creo que Robledo, después de 46 años y medio privado de su libertad, obviamente, como le podría pasar a cualquiera, le va a costar adaptarse a un montón de situaciones que no conoce. Nunca usó un teléfono celular, por ejemplo.
hay vehículos que hoy existen que en la época en que Robledo perdió la libertad no existían, un montón de adelantos tecnológicos, no conoce una computadora, nunca operó una computadora. Las conoce de vista, pero no las ha utilizado. En ese sentido, seguramente le costaría. Lo que sucede es que ni los jueces ni nosotros debemos hacer futurología, en el sentido de que muchos dicen, pero si sale en libertad y comete un nuevo delito, habrá que procesarlo y eventualmente enviarlo a prisión de nuevo. Lo cierto es que en este proceso él agotó la pena impuesta. La que lo felicito como está esta celda, ¿eh? Chao. Se trata de un criminal peligroso, no de un enfermo peligroso. Es peligroso para los demás, no para sí mismo, porque es un delincuente amoral y no un enfermo mental. Su peligrosidad es de grado superlativa. Robledo, hablando de los hechos, hay algunos de ellos que no reconoce como propios. Está probado en el expediente, y para esto hay que retrotraerse al año 72. Él estuvo detenido antes de ser puesto a disposición de la justicia durante 24 horas en la comisaría segunda de Tigre, como se decía en la jerga, en hablante. Fue víctima de apremios ilegales, con el objeto de que confesara ante la policía, porque en esa época la policía de la provincia tomaba declaración, de que confesara los hechos. Y un día a mí me dijo, me hice cargo hasta casi de la muerte de Napoleón. No de los robos son de él, por lo menos los que están en el expediente, él los reconoce como propios, pero no se hace cargo de todos los homicidios. Es un muchacho pelirrojo, evidencia la edad que tiene, 20 años, luce también una remera, ojos avisores, mirada asesina, según el decir de veteranos funcionarios policiales. Un caso único en la historia criminal de nuestro país. Tengo que estar a lo que él me cuenta. Usted imagínense que cuando Robledo quedó detenido yo tenía 12 años. Es decir que no compartí ni siquiera la misma época con él. Él cuenta que robaba porque le gustaban las motos y sus padres no le daban dinero para comprarse motos. Entonces cuenta que el producto de los robos era con la intención de poder comprarse una moto, de una marca determinada aparte. Sí. Quería tener una Harley Davidson. Era su sueño. En ese momento, sí. Hoy sus sueños están en libertad. El Chacal, el asesino con cara de ángel. ¿Defenderte a vos en ese momento? El ángel de la muerte. ¿Cómo se llama? Crónica en letra de mole, el enemigo público. El enemigo. A ver, recapturaron cuando me. Creo que fue cuando me entregué. Porque me entregué. Recapturaron al enemigo público número 1.